Gracias a que su caso se hizo público, miles de familias pudieron ponerle nombre a lo que sus hijas estaban viviendo en silencio y buscar ayuda médica a tiempo. El mundo de la música y el entretenimiento pareció despertar de un letargo. Se firmaron promesas implícitas, se habló de proteger más a los artistas y de frenar las exigencias estéticas desmedidas de las corporaciones. La industria aseguró que había aprendido la lección, que nunca más permitirían que una estrella se consumiera frente a los ojos de millones de espectadores sin que nadie interviniera. Pero las promesas de la industria del pop suelen tener fecha de caducidad. Y a medida que las décadas avanzaron, el peligro no desapareció, simplemente cambió de forma. La historia nos demuestra que ninguna mujer, por más poderosa o privilegiada que parezca, está a salvo del escrutinio de su físico. Y cuando hablamos de esto, la primera persona que se nos viene a la mente es nada más y nada menos que una de las figuras más icónicas del siglo XX, la princesa Diana de Gales. En los años 80 y 90, mientras el mundo la idolatraba como el cuento de hadas viviente, Diana libraba una batalla silenciosa y feroz en los baños del palacio. En su histórica entrevista con la BBC en 1995, Diana rompió el protocolo real para hablar abiertamente de su bulimia nerviosa, convirtiéndose en la primera figura de la realeza en ponerle nombre a ese dolor. Diana explicó que la bulimia comenzó apenas unos meses después de su compromiso con el príncipe Carlos. El detonante inmediato fue un comentario de su propio esposo, quien le puso la mano en la cintura y le dijo: "Oh, estamos un poquito gorditas aquí, ¿no?". Esa frase, sumada al doloroso descubrimiento de que Carlos mantenía una relación paralela con Camilla Parker Bowles, desató una tormenta psicológica. Of course, some people say that you're so slim, you probably don't eat enough anyway. When we go on an engagement, if it's a lunchtime one, we often have a buffet lunch so we can get around the enormous amount of people there sometimes are. So it's impossible to talk and eat at the same time. So you end up chasing a bit of chicken around the plate and then never getting anything yourself. And by the time you get home, certainly there's no time, you're rushing off somewhere else. But I'm never on what's called a diet. Maybe I'm so scrawny, it's because I take so much exercise. En un entorno asfixiante como la corona británica, donde no tenía voz, ni apoyo, ni control sobre su propia vida, Diana encontró en los ciclos de atracón y purga la única vía de escape para vaciar su angustia. Ella misma describió la bulimia no como un capricho estético, sino como un grito de auxilio desesperado ante un matrimonio que le estaba destruyendo por dentro. Yes, I did. I had bulimia for a number of years. And that's like a secret disease you inflicted upon yourself because your self-esteem is at a low ebb and you don't think you're worthy or valuable. It was a symptom of what was going on in my marriage. I was crying out for help, but giving the wrong signals. And people were using my bulimia as a coat on a hanger. They decided that was the problem. Con la llegada de los años 2000 y la explosión de los blogs de chismes en internet, el escrutinio se trasladó a las estrellas juveniles y el impacto fue devastador. Un caso emblemático es el de Demi Lovato. A través de sus documentales, especialmente en Dancing with the Devil o Bailando con el Diablo, Demi ha desnudado los aspectos más oscuros de su vida. Su batalla con los trastornos alimentarios comenzó cuando tenía apenas 8 años, mucho antes de entrar a Disney Channel. Sin embargo, al convertirse en una estrella infantil, la presión de la industria llevó su situación al extremo. Demi confesó que su equipo de trabajo controlaba meticulosamente todo lo que comía. Llegaron al extremo de vigilar sus pedidos en los hoteles y de retirarle las frutas de su habitación para evitar que consumiera azúcar. Esta vigilancia extrema provocó un efecto rebote destructivo. Demi cayó en un ciclo severo de bulimia que con los años intentó anestesiar mediante el abuso de sustancias pesadas, incluyendo el alcohol, la cocaína, la heroína. Y en su documental, Demi visibilizó una verdad alarmante. La restricción alimentaria impuesta por la industria fue el motor que le empujó hacia las adicciones, demostrando que un trastorno de la conducta alimentaria no es una fase temporal, sino una enfermedad compleja que puede llevar a una persona al borde de la muerte, como la sobredosis que casi le cuesta la vida en 2018. But I felt like it was controlled by so many people around me that if I was in my hotel room at night, they would take the phone out of the hotel room so I couldn't call room service, or if there was fruit in my room, they took it out because that's extra sugar. Like, we're not talking about like brownies and cookies and candies and stuff like that. It's like, it was fruit, you know, and for many years I didn't even have a birthday cake. Pero el aplauso masivo y los estadios llenos tampoco ofrecen inmunidad. Incluso el artista más grande de nuestra era tuvo que enfrentarse a este mismo muro. En su documental de 2020, Miss Americana, Taylor Swift congeló a su audiencia al confesar su dañina relación con la comida durante los años más mediáticos de su carrera. Taylor explicó que el detonante era el flujo constante de imágenes en internet. Bastaba con ver una fotografía de un paparazzi donde sintiera que el abdomen no estaba completamente plano
o leer un titular de prensa que sembrara el rumor de un embarazo para que su mente se activara negativamente. I thought that I was just like supposed to feel like I was going to pass out at the end of a show or in the middle of it. I thought that was how it was. And now I realize, no, if you eat food, have energy, get stronger, you can do all these shows and not feel it. Which is really good revelation because I'm a lot happier with who I am. Durante su exitosa gira del álbum 1989, Taylor subía al escenario a dar conciertos de 2 horas habiendo comido cantidades mínimas de alimento. Confesó que al final de las presentaciones sentía que se iba a desmayar, creyendo erróneamente que estar al límite del colapso físico era lo normal para cumplir con los estándares de la industria. Cuando las personas de su entorno le expresaban preocupación por su evidente delgadez, ella se defendía diciendo que simplemente hacía mucho ejercicio y comía sano. Taylor demostró cómo el cerebro de un artista puede normalizar la autodestrucción con tal de mantener la aprobación del público. Esa misma normalización es la que llevó a la actriz Lily Collins a involucrarse en un proyecto que confrontó directamente a la sociedad moderna. Lily, quien padeció trastornos alimentarios durante su adolescencia y escribió sobre ello en su libro Unfiltered o Sin Filtros, decidió protagonizar en 2017 la película de Netflix Hasta el Hueso. La trama de la película sigue a Ellen, una joven de 20 años con anorexia extrema que pasa por diversos centros de tratamiento mientras su cuerpo y su mente se deterioran progresivamente. Para interpretar el papel con realismo y respeto, Lily Collins tuvo que perder una cantidad considerable de peso bajo una estricta y rigurosa supervisión médica y nutricional. Sin embargo, lo más perturbador de esa experiencia no ocurrió durante el rodaje, sino en la vida real. Lily relató en entrevistas que una mujer de su entorno cercano, al verla en la calle con el aspecto demacrado, extremadamente delgado y frágil requerido para el personaje, se le acercó con entusiasmo para elogiar su físico y pedirle el secreto de su dieta. Ese momento en la vida de Lily Collins resume perfectamente la gran y alarmante contradicción del siglo XXI. A pesar de que hoy tenemos manuales médicos, documentales explícitos y toda la información que nos faltaba en los tiempos de Karen Carpenter, el ojo público sigue premiando y aplaudiendo y romantizando los cuerpos visiblemente enfermos como si fueran el estándar máximo de belleza, fuerza y éxito. Y es precisamente esa alarmante contradicción lo que nos trae de regreso al presente, lo que nos obliga a mirar fijamente el caso de Ariana Grande. La alarmante pérdida de salud es, cuando miramos a fondo, una historia mucho más compleja. Es el fin de un personaje y el doloroso regreso a casa. Es Ariana de la era de Thank You Next, con su cola de caballo gigante, el bronceado artificial exagerado, las botas altas y un rostro visiblemente lleno de botox y rellenos estéticos. Era una armadura. Era una versión súper exagerada de sí misma, construida bajo la dirección de su entonces manager Scooter Braun. Over the years, used makeup as a disguise or as something to hide behind, and more hair, more and more thicker, the eyeliner, the whatever. As I get older, I don't love that being the intention behind it anymore. I think of it as self-expression now and accentuating what is La industria de la música necesitaba que ella fuera una muñeca pop indestructible, una máquina de facturar millones. Pero detrás de esa máscara plástica, la realidad era desgarradora. La propia Ariana rompió el silencio para confesar que esa etapa, la que el mundo romantiza como su momento más sano, fue en realidad su peor momento. Para soportar el estrés postraumático del atentado en su concierto de Manchester y la trágica muerte de Mac Miller mientras su manager la obligaba a seguir trabajando sin descanso, Ariana dependía de altas dosis de antidepresivos y consumía muchísimo alcohol. Estaba anestesiada por los fármacos y atrapada en una imagen hipersexualizada en la que al mirarse al espejo ya ni siquiera se reconocía. Al verla tan cambiada, hoy en día muchos han intentado buscar explicaciones rápidas, señalando incluso su alimentación. Sin embargo, hay que tumbar ese mito con datos reales. Ariana ha mantenido una filosofía de vida y una dieta 100% vegana desde finales de 2013, prácticamente desde el inicio de su carrera. Su estructura física siempre ha respondido a este estilo de vida basado en plantas. El verdadero cambio reciente no fue con la comida, fue un proceso de desintoxicación y un cambio radical de entorno. El punto de inflexión comenzó en 2022 cuando Ariana rompió lazos profesionales con Scooter Braun y viajó a Londres para cumplir el gran sueño de su vida, filmar la adaptación cinematográfica del musical Wicked interpretando a Glinda. Lejos del microscopio de Hollywood y de las exigencias corporativas, Ariana vivió lo que ella misma describió como un auténtico regreso a casa. Conectó de nuevo con el teatro musical, con la disciplina del canto y con la niña que era antes de que la fama la triturara. I've been kind of doing this in front of the public and kind of doing, so I have heard it all. I've heard every version of it, of what's wrong with me, and then you fix it, and then it's wrong for different reasons.
it's hard to protect yourself from that noise. And I think it's something that is uncomfortable no matter what scale you're experiencing. En ese proceso de reconexión tomó decisiones radicales. Dejó atrás los fármacos, dejó el alcohol y decidió disolver por completo los rellenos estéticos y el botox de su rostro para volver a ver sus expresiones reales. Sin embargo, este viaje de sanación no fue pacífico. El rodaje de Wicked fue una maratón física extenuante. El elenco principal pasó meses bajo jornadas implacables de coreografías complejas, lo que provocó que casi todos los actores principales lucieran visiblemente más delgados a medida que avanzaba la producción. A ese desgaste físico se le sumó una tormenta emocional. En pleno rodaje, Ariana atravesó su divorcio de Dalton Gómez y poco después inició una relación con su compañero de elenco, Dan Slater. La prensa amarillista y las redes sociales desataron una campaña de desprestigio feroz en su contra, tachándola de los peores adjetivos. El estrés mental volvió a ser asfixiante. Fue en medio de este acoso en Londres que Ariana escribió su álbum Eternal Sunshine. Su primera respuesta artística llegó con el sencillo Yes And, un himno bailable y desafiante donde confrontó directamente a los haters cantando con firmeza. ¿Por qué te importa tanto de quién me enamoro o en qué cuerpo me encuentro? Una advertencia clara, dejen de comentar sobre mi físico. Para proteger su salud tras el desgaste de la película, Ariana decidió no hacer una gira masiva para ese disco. Poco después asumió otro reto en la comedia cinematográfica Fucker in Love, interpretando a Olivia Jones, una atleta y entrenadora de alto rendimiento. Para este papel, Ariana tuvo que someterse a meses de preparación física intensa y rutinas de ejercicio especializadas, lo que estilizó y tonificó aún más su complexión física. A nivel musical, la transición hacia esta nueva etapa fue directa y cruda. Antes del lanzamiento completo de Petal, su nuevo álbum, Ariana preparó el terreno con el primer sencillo titulado Hate That I Made You Love Me, odio que te hice amarme. En esa canción, Ariana confronta de manera directa el lado más oscuro de la fama y la toxicidad de ciertos sectores de la audiencia. Vamos la escena del casting en el video oficial donde los ejecutivos le exigen que querían que sea la antigua Ariana. Entendemos que la rabia de ella no es solo contra los haters de internet, sino contra la propia industria. El reclamo de la audiencia que pide a gritos el regreso de la antigua Ariana es en realidad el egoísmo de un público que prefiere una imagen falsa, plastificada y comercialmente cómoda, por encima de una mujer real en pleno proceso de curación. Ariana no va a regresar a esa estética exagerada de 2018 porque significaría regresar al pozo oscuro de la automedicación. Hoy, tanto en sus nuevas canciones como en los interludios de su Eternal Sunshine Tour, una gira corta y selecta y enseñada bajo sus propios términos terapéuticos, lo que vemos no es una crisis, es la identidad real de una artista que prefiere ser transparente antes que perfecta para el mercado. Lo peor de todo esto es que esta historia no se queda solamente en la ficción de un videoclip. Recientemente acaba de estallar una noticia que confirma el daño real de todo a que Ariana realiza un espectáculo muy físico donde hay muchísimo atletismo involucrado y que noche tras noche se desempeña de forma completamente saludable y exitosa a un nivel muy alto.